El capo del narcotráfico estaba sentado solo en la cantina cuando una niña pequeña se acercó y le preguntó: ¿Estás bien, señor? Sus manos curtidas se detuvieron alrededor de la taza de café oscuro, sus ojos negros encontrándose con unos azules inocentes que no mostraban miedo, solo genuina preocupación por el ceño fruncido de un extraño. Durante 20 años, Jonathan Hayes había construido un imperio temido en toda la Ciudad de México. Su nombre susurrado en tonos aterrorizados por aquellos que se cruzaban en su camino. Sin embargo, aquí estaba esta pequeña niña rubia, apenas de 3 años, observándolo con la cabeza inclinada con curiosidad, como si fuera simplemente otro cliente solitario que necesitaba compañía. «Becky, no, ven aquí ahora mismo». Una mujer joven se apresuró, el horror grabado en su cara al darse cuenta de que su hija se había acercado al hombre más peligroso de la ciudad. Sus dedos delgados temblaban mientras levantaba a la niña, evitando el contacto visual con el notorio capo. «Disculpa que te moleste», murmuró, las mejillas sonrojadas mientras retrocedía, abrazando a su hija protectoramente contra su pecho. El uniforme azul descolorido de mesera que usaba pertenecía a la cocina de abuela, donde Jonathan había estado tomando su café matutino durante los últimos 5 años, siempre solo, siempre temido. Jonathan las observó retirarse, algo desconocido agitándose en su pecho mientras la pequeña niña se despedía con la mano sobre el hombro de su madre. No había hablado una sola palabra. No lo necesitaba. Su reputación era suficiente para hacer que la mayoría de las personas corrieran, incluso aquellas que lo servían diariamente con sonrisas practicadas y aterrorizadas. La mujer, Grace, según su gafete de identificación, tenía ojos que coincidían con los de su hija, aunque los de ella mostraban agotamiento, mientras que los de la niña brillaban con asombro. Jonathan se encontró preguntándose qué circunstancias habían llevado a una mujer, apenas pasados los 20 años, a servir mesas mientras cuidaba a una pequeña niña sola. Su guardaespaldas se movió incómodamente cerca de la puerta, inseguro de cómo interpretar el inusual interés de su jefe en la joven mesera y su hija. Estaban acostumbrados a su comportamiento frío, las decisiones calculadas que habían construido y mantenido su empresa criminal a través de la eficiencia brutal. Por primera vez en años, Jonathan dejó una propina que hizo que los ojos del dueño de la cantina se dilataran en incredulidad. 500 pesos doblados bajo su taza vacía. Su Cadillac negro se alejó de la acera mientras Grace observaba a través de la ventana. La confusión y el agotamiento batallan en su cara. 3 días después, regresó a la misma hora, eligiendo la misma mesa en la esquina con su vista perfecta de ambas entradas. El posicionamiento estratégico se había convertido en segunda naturaleza después de años de vigilar a rivales y agentes federales ansiosos por derribar su operación. Grace lo sirvió con eficiencia silenciosa, nunca mirándolo directamente mientras colocaba su orden habitual. Un café expreso negro y un solo biscotti de almendra. La tensión en sus hombros revelaba su nerviosismo, aunque manejaba la interacción con una compostura sorprendente. «Tu hija», dijo Jonathan de repente, su voz baja y ronca por la falta de uso, «tiene un coraje poco común para alguien tan joven». Las palabras lo sorprendieron incluso a él, sin planificar y peligrosamente reveladoras de los pensamientos que habían ocupado su mente desde su encuentro. Grace se congeló, la cafetera suspendida en el aire, mientras sus ojos finalmente se encontraban con los de él, buscando la amenaza que esperaba encontrar merodeando allí. En su lugar, vio algo que la hizo pausar, una curiosidad genuina, quizás incluso respeto, en la mirada del capo más temido de la Ciudad de México. «Becky ve lo bueno en todos»,
respondió cautelosamente, colocando la maceta con cuidado deliberado. Intento no desalentarlo, aunque el mundo se desvaneció, dejando sin decir lo que ambos sabían, que el mundo eventualmente le enseñaría lecciones más duras. Becky asomó la cabeza detrás del mostrador donde había estado coloreando, todavía sosteniendo un crayón en su pequeño puño mientras veía a Jonathan y le hacía un gesto de saludo alegre. Antes de que su madre pudiera detenerla, caminó hacia él, presentándole orgullosamente su obra de arte, un sol amarillo ladeado encima de lo que podrían haber sido personas. «Eres tú», explicó en serio, señalando una figura alta y delgada que estaba separada de las otras. «Te ves triste, así que te di amigos». La simplicidad de su gesto, la bondad casual ofrecida sin expectativas, golpeó a Jonathan con una fuerza inesperada, agrietando algo que había estado congelado durante años en su pecho. Los tenientes de Jonathan observaban con preocupación creciente mientras la rutina de su jefe cambiaba durante las siguientes semanas. Sus visitas a la cocina de abuela se volvían más largas, más frecuentes. Ray Donovan, su segundo al mando durante 12 años, finalmente se atrevió a cuestionar la sabiduría de formar apegos tan públicos, tan vulnerables. «La familia Carmichael se está moviendo contra nuestros territorios en la zona rosa», advirtió Ray, deslizando fotos de vigilancia por el escritorio de caoba de Jonathan. «Y estás pasando las mañanas mirando a una mesera y su hija en lugar de ocuparte del negocio». La crítica implícita se cernía entre ellos, peligrosa en su audacia. Jonathan estudió las fotos sin comentarios, su expresión indescifrable mientras consideraba la incursión de la familia rival en su territorio. Su imperio abarcaba apuestas, extorsión y préstamos con altos intereses que habían financiado la mitad del desarrollo del centro de la ciudad. Territorios que había reclamado a través de la violencia calculada y la resolución inquebrantable. «¿Alguna vez te has preguntado», preguntó Jonathan tranquilamente, «qué sería caminar por una calle sin vigilar cada sombra?» Sus dedos trazaron el borde de un informe detallando las colecciones de la noche anterior, números que representaban tanto su poder como su prisión. Ray se movió incómodamente, la lealtad guerreando con la preocupación por la organización que habían construido juntos. «No estamos hechos para vidas normales, jefe», respondió cuidadosamente, observando la cara de Jonathan por la ira que históricamente había seguido a cualquier desafío a su autoridad o juicio. En lugar de rabia, la expresión de Jonathan contenía algo que Ray nunca había presenciado antes. Contemplación, quizás incluso duda. «La situación de los Carmichael requiere un mensaje», dijo finalmente, levantándose de su silla con la gracia fluida que le había ganado el apodo del fantasma en sus años más jóvenes. La ejecución de 2 tenientes de los Carmichael esa noche restauró el orden esperado, sus cuerpos descubiertos por la bahía cuando el amanecer se rompió sobre la Ciudad de México. Jonathan observó el reporte de noticias desde su penthouse, el whisky intacto en su mano mientras el reportero describía la violencia continua de la ciudad. A pesar de la eliminación rápida de la amenaza inmediata, Jonathan se encontró cada vez más distraído por los pensamientos sobre la situación precaria de Grace, su lucha por pagar la renta con el salario de una mesera, las largas horas que dejaban poco tiempo precioso con su hija, información que sus hombres habían reunido silenciosamente a su solicitud. El lunes siguiente llegó a la cantina más temprano de lo habitual, interceptando a Grace mientras se apresuraba hacia la entrada de empleados, las ojeras bajo sus ojos revelando otra noche sin dormir. «Permíteme caminar contigo», dijo, no exactamente una pregunta, pero careciendo de su demanda acostumbrada. Grace vaciló, las llaves apretadas firmemente en su palma mientras consideraba el peligro potencial contra la sorprendente gentileza que había mostrado alrededor de Becky. «Mi casero está subiendo la renta de nuevo»,
dijo inesperadamente, las palabras derramándose del agotamiento y la frustración. «No tengo tiempo para charlar. Podría ayudarte con eso», ofreció Jonathan, manteniéndose al lado mientras daban vuelta hacia la entrada trasera de la cantina. La luz matutina proyectaba sombras largas por el callejón, destacando el contraste entre su traje sastre y su abrigo gastado. Grace se detuvo abruptamente, girando para enfrentarlo con fiereza inesperada. «No tomo dinero de hombres en tu línea de trabajo», declaró claramente, nombrando la realidad no hablada entre ellos. «Sea lo que sea que pienses que podrías querer de mí o de mi hija, la respuesta es no». Jonathan sintió una quemazón desconocida en su rechazo, siendo juzgado, sin embargo, acertadamente, por la vida que había construido. «No toda la ayuda viene con condiciones», respondió, manteniendo una distancia cuidadosa entre ellos, a pesar de su deseo de acercarse más para de alguna manera probarse diferente de sus expectativas. Detrás de la cantina, Becky esperaba con la señora Winters, la dueña anciana, quien la cuidaba antes de que abrieran. La cara de la niña se iluminó a la vista de Jonathan, su inocente deleite en su presencia, otra grieta en la armadura que había pasado décadas construyendo alrededor de sí mismo. Esa noche, mientras el trueno rodaba por la Ciudad de México, Grace descubrió un sobre en su casillero que contenía 3 meses de renta pagada directamente a su casero. Sin nota, sin expectativas, solo respiro financiero que desesperadamente necesitaba. Se quedó congelada, el agua de lluvia goteando de su abrigo sobre el piso de la cantina. Al otro lado de la ciudad, Jonathan estaba sentado en su auto fuera del edificio de departamentos donde vivían Grace y Becky, observando sombras moverse detrás de su ventana del 3er piso. El vecindario zumbaba con el tipo de desesperación que había explotado una vez. Adictos, traficantes de poca monta, personas sin otro lugar a donde ir. Su teléfono zumbaba con actualizaciones sobre la retirada de la familia Carmichael del territorio disputado, sobre envíos llegando al puerto, sobre políticos que requerían recordatorios gentiles de favores pasados. El negocio del poder continuaba su ritmo implacable, mientras Jonathan permanecía inusualmente quieto, inusualmente silencioso. Cuando Grace apareció en su mesa la mañana siguiente, su expresión era una mezcla compleja de gratitud y agotamiento. «No puedo aceptar caridad», dijo tranquilamente, deslizando un sobre sellado hacia él. El dinero que había pagado a su casero de alguna manera había sido reunido a pesar de sus recursos limitados. «No fue caridad», respondió Jonathan, dejando el sobre intacto entre ellos. «Considéralo una inversión en el futuro de esta cantina». La media verdad se cernía entre ellos, ambos sabiendo que su interés se extendía mucho más allá del negocio que la empleaba. Grace lo estudió con nueva intensidad, buscando motivos ocultos en su expresión cuidadosamente neutral. «¿Por qué nosotros?». Finalmente hizo la pregunta que claramente la había mantenido despierta durante otra noche. «De todas las historias tristes en la Ciudad de México, ¿por qué notaste la mía?». Jonathan consideró la verdad, que la pregunta simple de su hija había perforado defensas construidas a través de décadas de crueldad calculada. Que la dignidad determinada de Grace, a pesar de circunstancias aplastantes, le recordaba las luchas de su propia madre hace mucho tiempo. En su lugar, ofreció una verdad diferente. «Porque no temiste verme como un hombre, no solo como una reputación». La puerta de la cantina sonó mientras Becky se disparaba, habiendo escapado del cuidado atento de la señora Winters de nuevo, sus pequeñas tenis chillando por el piso mientras corría hacia su mesa. «Señor Jonathan, dibujé otro cuadro para ti», anunció orgullosamente, subiendo a la silla a su lado sin dudarlo. Grace observaba con inquietud visible mientras su hija charlaba animadamente con el criminal más notorio de la Ciudad de México.
describiendo sus aventuras de preescolar con confianza completa en su audiencia. Jonathan escuchaba con atención genuina, haciendo preguntas que revelaban conocimiento sorprendente sobre el desarrollo infantil e intereses. «Tu esposo», se aventuró Jonathan cuidadosamente durante una pausa en la narración entusiasta de Becky, observando el dedo de anillo vacío de Grace, pero consciente de que las circunstancias a menudo complicaban los estados de relación. «¿Lo es?». Dejó la pregunta abierta, permitiéndole interpretar su investigación como eligiera. «Se fue cuando le dije que estaba embarazada», respondió Grace sin rodeos. «Dijo que no estaba listo para la responsabilidad. Luego bloqueó mi número». La declaración simple reveló volúmenes sobre la fuerza que había desarrollado por necesidad. Jonathan sintió un surgimiento desconocido de ira protectora, rápidamente suprimida bajo su calma acostumbrada. Los hombres que abandonan sus responsabilidades rara vez encuentran éxito en esta ciudad, observó neutralmente, la amenaza implícita lo suficientemente sutil como para que Grace eligiera ignorarla, cambiando de tema con facilidad practicada. A medida que pasaban las semanas, sus conversaciones matutinas se extendieron más allá de la charla pequeña educada, revelando las vastas diferencias en sus experiencias de vida mientras destacaban las similitudes inesperadas. Ambos criados por madres solteras, ambos familiarizados con el borde afilado del hambre en la infancia, ambos protectores de los pocos que permitían acercarse. Grace comenzó a compartir su sueño de abrir una pequeña librería-cafetería donde Becky pudiera jugar mientras trabajaba. Un espacio seguro lleno de historias y posibilidades en lugar del ajetreo constante del restaurante. Jonathan escuchaba, calculando mentalmente el capital requerido, las ubicaciones potenciales, los pasos necesarios para transformar sus pensamientos deseosos en realidad. «Deberías venir a cenar», sugirió Grace de repente un martes lluvioso, sorprendiendo tanto a ella misma como a Jonathan con la invitación. Nada elegante, solo espagueti con albóndigas. Becky ha estado preguntando cuándo podría visitar su amigo alto. La normalidad de la oferta se mantenía en contraste total con la realidad compleja de su conexión en desarrollo. Jonathan llegó al departamento de Grace ese viernes por la noche, sintiendo un nerviosismo extraño mientras se paraba ante su puerta con una botella de sidra espumosa. El detalle de seguridad que había estacionado discretamente en todo el edificio se sentía tanto necesario como intrusivo para lo que se suponía era una cena simple. Grace abrió la puerta usando jeans y un suéter azul suave. Su cabello suelto alrededor de sus hombros en lugar de recogido en su cola de caballo, práctica habitual. El pequeño departamento detrás de ella olía a ajo y salsa de tomate, cálido e invitador a pesar de la pintura desconchada. Becky se lanzó inmediatamente hacia él, envolviendo sus diminutos brazos alrededor de sus piernas con una confianza completa que aún lo asombraba. «Mostré tu cuadro a todos en la escuela hoy», anunció orgullosamente, llevándolo de la mano a un refrigerador decorado con obras de arte infantiles. «Eres diferente con ella», observó Grace tranquilamente mientras se paraban uno al lado del otro en su cocina abarrotada, preparando ensalada mientras la pasta borbollaba en la vieja estufa. «Más amable de lo que imaginé que alguien en tu posición podría ser». A medida que el otoño se profundizaba en octubre, sus tardes de domingo en el parque de la ciudad se convirtieron en un ritual. Becky alimentaba a los patos junto al lago, mientras Jonathan y Grace se sentaban en un banco cercano. Gradualmente compartieron piezas de sí mismos que nadie más había sido de confianza para escuchar. «Mi madre trabajaba 3 empleos», confesó Jonathan durante una de esas tardes, observando las hojas caídas espiral hacia la superficie del lago. «Murió creyendo que me había convertido en abogado. Su única historia de éxito saliendo de la pobreza a través de medios legítimos».
La mano de Grace encontró la suya entre ellos en el banco, sus dedos fríos contra su palma, mientras ofrecía conexión sin demandar una explicación adicional. «Todos decepcionamos a las personas que creen en nosotros», respondió suavemente, su mirada siguiendo el persecución delicia de Becky de una ardilla. Halloween trajo una alegría inesperada mientras Jonathan se encontraba sosteniendo la mano de una pequeña princesa mientras recolectaba dulces en todo el pequeño festival de vecindario. Los padres susurraban detrás de sus manos en su presencia, pero nadie se atrevía a objetar cuando Becky lo presentaba orgullosamente. «Ella necesita modelos de rol masculinos», admitió Grace más tarde esa noche mientras observaban a Becky clasificar su botín de dulces en la alfombra de la sala de estar. «Simplemente nunca esperé que pudiera ser tú». La declaración se cernía entre ellos, reconociendo su relación inusual. Los vinos de noviembre trajeron los primeros copos de nieve y un cambio sutil en su dinámica, mientras Jonathan comenzó a compartir cenas en el departamento de Grace 3 noches a la semana. Sus guardaespaldas permanecían afuera, cada vez más confundidos por las ausencias extendidas de su jefe de sus lugares habituales. Ray finalmente lo confrontó después de una ausencia particularmente prolongada. La preocupación evidente bajo su deferencia profesional. «La familia Musone está haciendo preguntas sobre tu cambio de rutina», advirtió. «Se preguntan si estás distraído, vulnerable, planeando algo». Jonathan estudió el informe de inteligencia con desapego practicado, sopesando la amenaza creciente contra su deseo de continuar esta conexión inesperada con Grace y Becky. «Quizás sea hora de que le recordemos a todos exactamente por qué la Ciudad de México ha permanecido en paz estos últimos 5 años». Esa noche, mientras los copos de nieve se dispersaban por la ventana de la cocina de Grace, Jonathan ayudó a Becky con su práctica del alfabeto, sus manos grandes guiando las pequeñas de ella. La domesticidad del momento lo golpeó con una claridad dolorosa. Este trozo prestado no podría durar para siempre. «Estás preocupado esta noche», observó Grace después de que Becky fue acostada, su solicitud de lectura de 3 historias finalmente satisfecha. Grace se acurrucó a su lado en el sofá gastado, su presencia una comodidad que no sabía que necesitaba hasta que fue ofrecida. El primer beso sucedió entonces, suave e interrogante en la suave luz de las lámparas de su modesta sala de estar. La mano de Jonathan acunó su cara con una ternura inesperada. Los callos en sus dedos, testimonio de una vida vastamente diferente de este momento tranquilo de conexión. Diciembre llegó con tensión creciente, mientras Ray reportaba vigilancia aumentada tanto de familias rivales como de agentes federales que habían notado los patrones cambiados de Jonathan. «Están vigilando a la mesera ahora», declaró Ray brutalmente durante su reunión de seguridad semanal. «Alguien filtró información sobre tu involucramiento». Jonathan sintió fría ira lavarse a través de él, su expresión endurecida en la máscara que le había ganado tanto respeto como miedo en toda su organización. «Encuentra la fuente», ordenó, voz peligrosamente tranquila, mientras estudiaba las fotos de vigilancia de Grace caminando Becky a preescolar. El deslizamiento al lenguaje posesivo no fue perdido en Ray, cuya lealtad a Jonathan guerreaba con la preocupación por la organización que habían pasado décadas construyendo juntos. «Jefe, lo que sea que esto sea», hizo un gesto hacia las fotos. «Crea vulnerabilidad que otros explotarán». Las luces de Navidad centellaban en toda la ciudad, mientras Jonathan aumentaba la seguridad alrededor de Grace y Becky, mientras mantenía la distancia durante 3 días dolorosos. El tiempo se pasó, eliminando la filtración de información que los había puesto en peligro. Un joven teniente esperanzado de ganar favor rival.
Grace notó su ausencia inmediatamente, enviando mensajes con preocupación creciente hasta que finalmente respondió con neutralidad cuidadosa, reclamando que las demandas comerciales requerían su atención. La media verdad dejó un sabor amargo mientras observaba su departamento desde su auto, asegurando su seguridad mientras se negaba la compañía de ella. Cuando finalmente regresó a la cocina de abuela, Grace lo llevó a la despensa. El miedo y la ira batallaban en su expresión. 3 hombres han estado vigilando nuestro departamento. Siseó, sus dedos cavando en su brazo. CUV negro, ventanas tintadas. Este es tu mundo encontrándonos. ¿No es así? No podía mentirle. No cuando la seguridad de Becky se cernía en el equilibrio de la verdad entre ellos. Sí, admitió, manteniendo espacio cuidadoso entre ellos, a pesar de su deseo de acercarla para prometer protección que no estaba seguro de poder garantizar. Pero no serán un problema, anymore. Grace retrocedió, realmente viéndolo por primera vez, desde que la pregunta inocente de su hija había agrietado su fachada cuidadosamente construida. «Mataste a alguien», susurró. La declaración no requería confirmación mientras leía la verdad en su expresión sin cambios. «He matado a muchas personas», respondió Jonathan con honestidad brutal, rechazando suavizar la realidad de quién era, del imperio construido en violencia y miedo. «Pero nunca he tenido algo que valga la pena proteger antes, alguien que valga la pena cambiar por...» Su pieza frágil se fracturó, pero no se rompió completamente. Mientras Grace procesaba esta confirmación de lo que siempre había sabido, pero se permitió olvidar. «Necesito tiempo», finalmente dijo, regresando al piso de la cantina sin esperar su respuesta. La invitación de Nochebuena llegó inesperadamente 3 días después. Un simple mensaje de texto solicitando su presencia por el bien de Becky, independientemente de las complicaciones entre ellos. Jonathan llegó, cargando regalos cuidadosamente elegidos, la incertidumbre templando su confianza habitual mientras Grace abría la puerta. El deleite de Becky en su regreso alivió algo de tensión mientras mostraba orgullosamente el pequeño árbol decorado con adornos hechos a mano, parloteando sobre la llegada inminente de Santa. Su inocencia proporcionó santuario temporal de la tormenta creciente a su alrededor. Más tarde esa noche, después de que Becky finalmente sucumbiera al sueño, a pesar de su determinación de atrapar a Santa en el acto, Grace y Jonathan se sentaron en silencio confortable ante el árbol centelleante. «Finalmente lo sé quién eres», dijo con voz firme, a pesar del peso de sus palabras. Jonathan conocía su mirada directamente, no ofreciendo ni excusas ni promesas que no podía mantener. «La pregunta es si quién he sido importa más que quién estoy tratando de volverme», respondió, poniendo su corazón al descubierto de una manera en que nunca había arriesgado antes con nadie. La respuesta de Grace vino en la forma de su mano, encontrando la suya entre ellos en el sofá, los dedos entrelazándose con elección deliberada. «Becky ve algo en ti que vale la pena creer», susurró. Las luces de Navidad proyectando sombras de color en su cara. «Estoy eligiendo confiar en su juicio». Enero trajo nieve pesada y decisiones más pesadas, mientras Jonathan sopesaba opciones que nunca antes habían parecido viables. Retiro, empresas comerciales legítimas, quizás incluso una vida más allá de la Ciudad de México. Rey observaba esta lucha interna con alarma creciente, la lealtad guerreando con la ambición. «La reunión del consejo no puede posponerse de nuevo», insistió Rey una noche, interrumpiendo la revisión de Jonathan de listados de propiedades en la costa de Maine, pequeños pueblos donde el sueño de librería de Grace podría florecer. «3 familias están cuestionando tu liderazgo, tu compromiso». Jonathan asistió a la reunión con precisión fría, reafirmando el dominio a través de la intimidación calculada y concesiones estratégicas,
que mantuvieron el delicado equilibrio de poder. Nadie se atrevió a mencionar sus enredos personales directamente, aunque los susurros los siguieron de todas formas. El Morning News reportó un incendio en un almacén en el puerto, territorio Moscone, con 3 bajas entre los rangos inferiores de la familia rival. Jonathan vio la cara de Grace mientras procesaba el reporte, sus ojos encontrando los suyos a través de la cantina con nueva comprensión de la violencia que aún empleaba. «Necesitamos hablar sobre el futuro», dijo Grace esa noche, después de que Becky se durmiera, su voz tensa con emoción suprimida. «Sobre lo que sucedió en el puerto, sobre lo que sigue sucediendo mientras pretendemos que podemos tener tardes normales de domingo». Jonathan se paró junto a la ventana del departamento de Grace, observando a sus hombres patrullar el perímetro del edificio, una precaución necesaria desde que se descubrió la filtración de inteligencia. «Estoy tratando de encontrar una salida», admitió, las palabras extrañas en su lengua después de décadas construyendo su imperio. «No hay forma de salir», respondió Grace, su naturaleza práctica cortando a través de su optimismo incaracterístico. «No mientras mantengas el control de lo que has construido. Tu mundo no permite retiro pacífico, Jonathan. Ambos lo sabemos». La verdad colgaba entre ellos, pesada con implicaciones que ninguno quería enfrentar, que su relación creciente no solo ponía en peligro su poder, sino sus mismas vidas. «Puedo protegerte», insistió Jonathan, cruzando la sala para tomar sus manos en las suyas, necesitándola creerle. «¿A qué costo?», preguntó Grace tranquilamente, sus ojos buscando los suyos para respuestas que no podía proporcionar. «¿Cuántos más incendios de almacén? ¿Cuántos más cuerpos antes de que alguien decide atacar directamente lo que te importa en lugar de tus intereses comerciales?» La pregunta lo perforó como una herida física. La vulnerabilidad que se permitió al cuidar a Grace y Becky, de repente completamente expuesta, quemaría esta ciudad hasta los cimientos antes de permitir que alguien te toque, prometió la verdad de ello, aterrorizando a ambos. Grace se alejó, los brazos envuelta alrededor de sí misma mientras creaba distancia entre ellos. «Y esa es exactamente la razón por la que esto no puede continuar», susurró, las lágrimas reunidas a pesar de su resolución evidente. «No voy a criar a mi hija a la sombra de ese tipo de violencia, incluso por amor». La palabra colgaba entre ellos, amor, ninguno habiendo osado hablar en voz alta hasta este momento de separación inminente. Jonathan lo sintió como un golpe físico. El reconocimiento de lo que había encontrado coincidiendo perfectamente con la realización de que tendría que rendirse para mantenerlos seguros. «Un mes», dijo finalmente, el estratega en él, ya formulando planes, contingencias, rutas de escape. «Dame un mes para desmantelar lo que necesita desmantela, para asegurar que nadie nos siga cuando te vayas de la Ciudad de México. Entonces nunca me volverás a ver». El sollozo de Grace se atrapó en su garganta, la finalidad de su decisión, exactamente lo que había pedido y nada de lo que quería. Becky estará destrozada. Se las arregló. La adición no hablada de que ella estaría igualmente rota, colgando silenciosamente entre ellos. Jonathan cruzó hacia ella entonces, reuniéndola contra su pecho mientras presionaba sus labios contra su cabello, memorizando el olor de su champú, la sensación de su latido cardíaco contra el suyo. «Te necesito vivo y seguro más de lo que te necesito conmigo», susurró. La verdad más dura que había hablado alguna vez. El plan de salida cuidadosamente orquestado procedió con precisión militar mientras Jonathan liquidó activos, transfirió la propiedad de empresas legítimas y preparó documentación para las nuevas identidades de Grace y Becky. El frío amargo de febrero coincidió con la eficiencia despiadada con la que desmanteló 20 años de empresa criminal. Las sospechas de Ray crecieron con cada día que pasaba.
su lealtad cada vez más tensa por las decisiones inexplicables de Jonathan y las llamadas telefónicas secretas. La familia Carmichael se está moviendo al vacío que estás creando, reportó durante una reunión tensa, y los Moscone están vigilando el edificio de la mesera alrededor del reloj. Jonathan duplicó el detalle de seguridad de Grace, instruyendo a sus hombres de confianza más para preparar una extracción inmediata si era necesario, mientras mantenía suficiente distancia para evitar atraer atención. La cuenta regresiva para su partida, 3 semanas, luego 2, luego 10 días, se sentía simultáneamente dolorosamente lenta y terriblemente rápida. Grace empacó tranquilamente por la noche después de que Becky se dormía, seleccionando solo lo esencial que podía caber en 2 maletas, fotografías y reliquias de sus vidas en la Ciudad de México. Nuevos certificados de nacimiento y tarjetas de seguro social esperaban en un sobre sellado bajo su colchón, rutas de escape memorizadas. La traición no vino de una familia rival, sino de adentro. Mientras Ray finalmente armaba el rompecabezas de la estrategia de salida de Jonathan y el papel que Grace jugaba en ella. «¿Te estás yendo?», lo confrontó Jonathan en su penthouse, incredulidad endurecida en algo más oscuro, tirando todo lo que construimos por una mesera. Jonathan ni confirmó ni negó la acusación, años de práctica manteniendo su expresión indescifrable mientras evaluaba el nivel de amenaza que Ray ahora presentaba. «Vete a casa, Ray», dijo finalmente, girándose hacia los documentos en su escritorio. «Discutiremos esto mañana cuando estés pensando con claridad». La llamada de advertencia llegó a las 2:27 de la mañana. Uno de los guardaespaldas de Jonathan, reportando la reunión de Ray con un teniente Moscone en una propiedad portuaria abandonada. Jonathan ya estaba en movimiento, armas aseguradas en su espalda, mientras llamaba el teléfono de Grace repetidamente, cada ring sin respuesta, acelerando su latido cardíaco. La puerta del departamento estaba abierta cuando llegó, muebles volcados, y el cuidadoso empaque de Grace disperso por el piso y señales claras de lucha. La pequeña mochila rosa de Becky yacía abandonada cerca de la puerta. El conejo de peluche que Jonathan le había regalado por Navidad, aún aferrado en sus correas. Ray los llevó al viejo elevador de granos en la avenida Reforma, reportó su conductor después de una ráfaga de llamadas a informantes en toda la ciudad. «Los hombres de Moscone también están allí. Es una trampa, jefe. Te están esperando para que vengas solo». Jonathan se quedó inmóvil en el departamento saqueado. Años de pensamiento táctico, cristalizándose en una claridad absoluta mientras levantaba el conejo de peluche de Becky. «Que todos los que sigan siendo leales se reúnan en el almacén 3 en 30 minutos. Arsenal completo, sin preguntas», ordenó. Mientras sus hombres restantes se reunían, Jonathan accedió a la caja fuerte oculta en su oficina, recuperando no solo armas, sino una memoria flash que contenía evidencia de corrupción política que llegaba a los niveles más altos del gobierno de la ciudad. Seguro que esperaba nunca necesitar, apalancamiento que ahora usaría sin dudarlo. Una llamada al agente del FBI que lo había estado investigando durante años fue respondida en el primer ring. La oferta de Jonathan simple e innegociable. «Te daré a todos. Registros, cuentas, nombres. A cambio, asegúrate la seguridad de una mujer y su hija que fueron secuestradas esta noche». La nieve caía intensamente mientras Jonathan se acercaba al elevador de granos, abandonado solo, exactamente como Ray había exigido. Aunque 20 agentes federales y sus tenientes leales ahora rodeaban el perímetro, la estructura masiva de concreto se cernía contra el cielo nocturno, ventanas rotas como dientes faltantes. Adentro, Ray esperaba con 4 soldados de Moscone.
Grace y Becky, sostenidas bajo amenaza de arma cerca de la maquinaria oxidada que una vez había procesado las cosechas de la ciudad. Los gemidos aterrorizados de Becky reverberaban en el espacio cavernoso. Los brazos protectores de Grace, envueltos firmemente alrededor de su hija, a pesar de su propio miedo. «Podrías haber entregado el control correctamente», dijo Ray, mientras Jonathan entraba en la zona de muerte circular que habían preparado. Múltiples armas apuntadas a su posición. En su lugar, decidiste huir con ellos. 20 años de hermandad tirados a la basura, ¿por qué? ¿Jugar a la casa con una familia hecha a la orden? Jonathan levantó su mano lentamente, sus ojos cerrados en los de Grace, mientras evaluaba la situación con el cálculo frío que lo había mantenido vivo durante décadas de violencia. «Déjalo salir de aquí, Ray. Esto es entre tú y yo, no ellos». «Su apalancamiento», respondió Ray, haciendo un gesto para que uno de los hombres de Moscone arrastrara a Grace y Becky más cerca. «Seguro de que transferirás todas las cuentas y territorios correctamente antes de que pongamos una bala en tu cabeza. La niña y su madre son solo daño colateral en esta transacción comercial». Jonathan sintió, en lugar de escuchar al FBI posicionándose afuera, sus dispositivos de comunicación creando interferencia electrónica sutil que solo alguien que la esperara notaría. «Siempre fuiste inteligente en estrategia, Ray, pero perdiste el panorama general. Le enseñé mejor». La mirada de Jonathan se desplazó momentáneamente a Becky, su cara manchada de lágrimas, trayendo una claridad que nunca había experimentado en años de negociaciones de vida o muerte. En este momento, todo su poder, toda su riqueza, no significaba nada en comparación con la confianza en esos ojos inocentes que una vez le preguntaron si estaba bien. «Me enseñaste que la debilidad te mata», escupió Ray, asintiendo a uno de sus hombres, quien presionó su arma más fuerte contra la sien de Grace. «Que la mujer te hizo débil, te hizo olvidar quién eres, lo que construimos juntos cuando nadie creía en nosotros». Sangre de un corte sobre el ojo de Jonathan goteaba por su cara mientras calculaba distancias, ángulos, tiempos de reacción. Las matemáticas de supervivencia que había dominado hace mucho tiempo. Su mano derecha se contrajo imperceptiblemente hacia el arma secundaria escondida en su tobillo. Un movimiento tan sutil que solo alguien entrenado por él lo notaría. La risa de Ray reverberó duramente a través de la estructura abandonada. Diversión genuina, mezclada con amargura. El panorama general. ¿Quieres decir la familia que fingiste que éramos? La lealtad que abandonaste el minuto en que algún niño preguntó si estabas bien. El panorama general es saber cuándo el juego ha terminado, respondió Jonathan con calma, su mirada nunca dejando los ojos aterrorizados de Grace, mientras le hacía una señal sutil para que estuviera lista. ¿Cuándo cambiar tus fichas y caminar antes de perderlo todo? Una granada de destello se estrelló por la ventana detrás de Ray. La explosión de luz y sonido proporcionó la distracción que Jonathan necesitaba para lanzarse hacia Grace y Becky, protegiéndola con su cuerpo mientras agentes federales asaltaban el edificio desde múltiples entradas simultáneamente. El fuego se soltó mientras los hombres de Moscone se enfrentaban al equipo táctico del FBI. Las balas rebotando en maquinaria antigua mientras Jonathan arrastraba a Grace y Becky detrás de un pilar de concreto. «Quédate abajo», ordenó, levantando su arma mientras Ray desaparecía en las sombras de la estructura masiva. «Jonathan Hayes, estás bajo arresto», gritó un agente del FBI a través del caos, claramente reconociendo al capo a pesar de los parámetros inusuales de la operación. «Pon abajo tu arma y coloca tus manos donde las pueda ver. Sácalos primero», llamó Jonathan, asintiendo hacia Grace y Becky, mientras mantenía su arma entrenada en la oscuridad donde Ray había desaparecido.
Ese era nuestro trato, agente Bryce. Se van a salvo, entonces me entrego. Dos agentes se adelantaron cautelosamente para escoltar a Grace y Becky hacia la salida, la pequeña niña sollozando incontrolablemente mientras se estiraba hacia Jonathan. «No lo dejes», lloró, su comprensión inocente de la situación rompiendo algo irreparable en el corazón de Jonathan. Un solo disparo sonó de las sombras, la bala pasando de Jonathan por pulgadas, mientras Ray hizo un intento final y desesperado de venganza. «Si me voy a ir, te llevo conmigo». La voz de Ray resonó, la traición en ella absoluta mientras se movía entre los enormes hilos de granos. Jonathan empujó a Grace hacia los agentes del FBI, su decisión tomada en la fracción de segundo entre latidos. «Cuida de nuestra chica», susurró, cepillando sus labios contra su sien, antes de darse vuelta hacia la oscuridad donde su antiguo teniente esperaba. La confrontación final sucedió en el centro silencioso del elevador de granos. Dos hombres que habían construido un imperio juntos, ahora enfrentándose el uno al otro sin nada que perder. «Podrías haber tenido todo», dijo Ray, la sangre de una herida recibida durante la entrada del FBI manchando su camisa. «Ya encontré algo mejor», respondió Jonathan simplemente bajando su arma en un gesto que confundió momentáneamente a Ray. «Algo real. Por eso gano, incluso si lo pierdo todo esta noche». La bala que terminó la vida de Ray no vino de Jonathan, sino de un francotirador del FBI posicionado en las vigas. El disparo limpio dejándolo caer instantáneamente mientras agentes enjambraban el área. Jonathan colocó su arma en el suelo e hincó con sus manos detrás de su cabeza, su imperio derrumbándose a su alrededor. 3 años pasaron antes de que Jonathan Hayes viera la luz del día como hombre libre. Su cooperación sin precedentes con las autoridades federales resultó en oraciones reducidas y protección de testigos en lugar del encarcelamiento de por vida que había esperado. El sol de primavera se sentía extraño en su cara mientras salía de la instalación de seguridad mínima. Un sedán sin marcar esperaba en las puertas de la prisión. Un alguacil federal sosteniendo la puerta sin comentario mientras Jonathan se deslizaba en el asiento trasero. «¿A dónde vamos?», preguntó. La ropa civil que habían proporcionado aún rígida e incómoda después de años en uniformes de prisión. «Costa de Maine», respondió el alguacil, pasando un sobre sellado que contenía nueva identificación, tarjetas de crédito y una escritura a una pequeña propiedad cerca del océano. «Nuevo nombre, nuevo comienzo, el trato que hiciste está completo. Todos los que podrían haberte reconocido están muertos o en prisión». El pequeño pueblo costero apareció en el horizonte después de horas de conducción. Casas de marco de madera blanca y botes de pesca creando una imagen tan separada del paisaje urbano de la Ciudad de México que parecía casi irreal. Jonathan sintió su latido cardíaco acelerarse mientras giraban por un camino bordeado de árboles hacia la costa. Una pequeña casa azul se sentaba anidada entre pinos al final del camino, flores silvestres creciendo al lado del camino sinuoso hasta la puerta principal. El alguacil se detuvo, asintiendo hacia la casa sin más explicación. Mientras Jonathan lentamente salía del vehículo, se quedó congelado en el camino de grava, la incertidumbre reemplazando la confianza que lo había definido durante décadas. Mientras la puerta principal se abría lentamente, Grace pisó el porche, 3 años mayor, pero de alguna manera más hermosa de lo que su memoria había preservado. Sus ojos cautelosos pero acogedores. «¿Realmente estás aquí para quedarte esta vez?», preguntó. La pregunta llevando el peso de años pasados, cuestionando, esperando, reconstruyendo una vida de los fragmentos dejados después de esa noche en el elevador de granos. Sus dedos se retorcían nerviosamente en la tela de su suéter mientras esperaba su respuesta. «Si me tendrás», respondió Jonathan simplemente, permaneciendo donde se paraba, dándole el espacio y el poder de decidir si los sacrificios que había hecho
eran suficientes para ganar un lugar en la vida que había creado aquí. No tengo nada que dar excepto a mí mismo. Ningún poder, ningún imperio, solo yo. Detrás de las piernas de Grace, una pequeña cara apareció. Becky, ahora de 6 años, su cabello rubio más largo, pero su expresión curiosa sin cambios mientras estudiaba al extraño en su camino de entrada. «Mamá, ¿es ese él?», preguntó. «El hombre de tus historias». Un gato de la librería paseaba entre las piernas de Becky. Un tabi jengibre con ojos curiosos que evaluó a Jonathan con indiferencia felina antes de decidir que era digno de acercamiento. «Ese es el señor Bigotes», explicó Becky en serio, como si presentara 2 amigos importantes. «Protege nuestros libros». Jonathan notó la cicatriz tenue a lo largo de la muñeca de Grace, un recordatorio de esa terrible noche en el elevador de granos, cuando había luchado para proteger a su hija a pesar de probabilidades imposibles. La herida había sanado, pero la marca permaneció, muy parecida a las cicatrices invisibles que todos llevaban de su tiempo en la Ciudad de México. Detrás de ellos, el auto del alguacil se alejó silenciosamente, removiendo la última conexión oficial a su vida anterior, mientras el gobierno cumplía su parte del trato que había salvado a docenas de la prisión y puso evidencia clave en manos federales. Jonathan lo observó desaparecer alrededor de la curva, la cadena final rota. Grace asintió, las lágrimas reuniéndose mientras colocaba una mano gentil en el hombro de su hija. «Sí, cariño, ese es Jonathan, el que se aseguró de que encontráramos nuestro final feliz. Incluso cuando parecía imposible, sus ojos nunca dejaron su cara mientras hablaba, buscando al hombre del que se había enamorado bajo los cambios que la prisión había traído». El reconocimiento brilló en los ojos de Becky mientras se adelantaba, estudiándolo con la directitud que primero había agrietado sus defensas años atrás en una cantina de la Ciudad de México. «Te ves triste de nuevo», observó, su cabeza inclinada a un lado. «¿Estás bien, señor?». El eco de su primer encuentro rompió algo abierto en el pecho de Jonathan, las lágrimas cayendo libremente mientras se arrodillaba para conocerla a la altura de los ojos. «Estoy mucho mejor ahora viéndote a ti y a tu mamá», respondió honestamente, ofreciendo su mano a la niña, que sin saberlo había cambiado el curso de su vida. Becky pasó por alto su mano extendida y lanzó sus brazos alrededor de su cuello en su lugar. La aceptación incondicional de una niña a quien se le habían contado historias de su sacrificio en lugar de sus crímenes. «Mamá dijo que vendrías a encontrarnos cuando pudieras. Me hizo esperar mucho tiempo». Jonathan miró a Grace sobre el hombro de Becky, la pregunta en sus ojos respondida mientras ella se movía por los escalones del porche hacia ellos, sus propias lágrimas cayendo sin control. «Nunca dejé de creer que encontrarías tu camino de vuelta a nosotros», susurró, uniéndose a su abrazo en el camino de entrada salpicado de sol. Detrás de la casa azul, el océano se extendía infinitamente hacia el horizonte, las olas chocando contra orillas rocosas con certeza rítmica. La pequeña librería-cafetería en el pueblo llevaba el nombre de Grace en un letrero pintado a mano. El sueño que había compartido con él en conversaciones susurradas, ahora una realidad. Su historia había comenzado con una pregunta inocente de una niña que vio más allá de una reputación temible hacia la soledad debajo. Ahora continuaba en este lugar pacífico, lejos de la violencia y el poder que habían definido la vida anterior de Jonathan, con la familia que había sacrificado todo para proteger. «Bienvenido a casa», susurró Grace contra sus labios mientras Becky los tiraba hacia la casa, ansiosa por mostrarle a Jonathan su cuarto, sus libros, la vida que habían construido mientras lo esperaban. «Guardamos un lugar para ti, solo por si los milagros realmente suceden. Gracias a todos por seguir esta historia».
Si te estás disfrutando, escribe en los comentarios desde dónde estás viendo esta historia. Y no olvides dar like, suscribirse y compartir el video porque tu apoyo es importante para mí, para continuar creando historias que toquen el corazón. Que Dios te bendiga siempre.